Entraste a trabajar con 16 años por necesidad como empacador. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el trabajo? Cuéntanos un poquito en detalle. Fue un poco emocionante, muy emocionante, porque imagínate, un joven de un barrio llegar a toda una tienda. Quizás había entrado pocas veces a un supermercado y más Me imagino. que recuerda aquí en Romana, desde un tiempo para acá, es que las multinacionales y sobre todo el negocio del retail se ha establecido en este pueblo, que gracias a Dios va muy bien nuestro pueblo. Entonces fue muy emocionante ese primer día ahí lleno de emociones, tú sabes, tratando con personas, los supervisores, dándote indicaciones, tú aprendiendo cosas nuevas. Y para mí de verdad siempre recuerdo ese día, porque de hecho inicié cuando esa cadena aperturó acá en Romana y fue un boom, o sea, había gente, o sea, que no cabían literalmente. Entonces, de ahí, también te comento que yo estudiaba. Yo recuerdo que ese día yo debía de entrar a la escuela. Estudiaba aquí en el barrio York, de la Romana. ¿En qué horario? ¿De noche? No, es una historia que quiero comentarte en Cuéntame. detalle. Yo estudiaba en la tarde, Ok. ahí en esa escuela, liceo, eh, y tenía que irme al mediodía, en inicio, cuando yo, valga la redundancia, inicié empacando. Entonces, yo trabajaba desde 7 8 de la mañana al mediodía, tú sabes, para ir a la escuela. Eran como 4 turnos que teníamos de empacadores, porque básicamente, en ese tiempo, y aclarar algo, sí se permitía que los menores de edad y esas cosas, aunque por la ley a veces es un poco complicado, pero en ese momento había esa holgura de que esos jovencitos empacaran y nos permitían ir a la escuela y demás. Y era como una dinámica para ayudar a jóvenes. Claro. Entonces, yo estudiaba en la tarde, ya sí, cuando la empresa decide fijarme, cuando yo tenía ya la mayoría de edad, ahí sí tuve que pasar a estudiar en la noche. Ok. Ahí entonces pasé a estudiar al Aristide García Bella, que es el liceo más popular de nuestra ciudad, y lo hice porque ya tenía que pasar al trabajo formal. Ok. La empresa me iba a dar la oportunidad, yo me adecué a eso, que fue muy difícil para mí, esa etapa de terminar mis estudios. Ok. Recuerdo que estaba en ese tiempo, recuerda que el formato cambió, pero se decía segundo de bachillerato. Mm, En el segundo de bachillerato, yo acostumbrado con mis amigos y como que en un horario normal para un jovencito, tuve que pasar a estudiar de noche. ok. Entonces, el transporte era un poco difícil, la delincuencia en ese tiempo también realmente también azotaba mucho. Y yo recuerdo que en ocasiones yo tenía que irme como popularmente decimos, en bola hacia Villahermosa, desde acá del centro de la ciudad. Y de hecho, yo inicié con unos chicos que eran mis vecinos y ellos lo dejaron en el transcurso del segundo de bachillerato y ahí yo me quedé solo, porque siempre tuve la convicción de que para tú seguir desarrollando te tenía que estudiar. Tenía que estudiar. Ya yo como empacador estaba bien visto por mis supervisor y demás, pero tenía que culminar ese ciclo para poder seguir escalando o Escalando. pasar a tener el trabajo formal. Claro que sí. Entonces, pero antes de seguir, ¿verdad? Escalando también nosotros en la historia, no nos vayamos del primer día. ¿Cuánto tú recuerdas que ganaste ese primer día? Y si nos puede, de alguna manera, acá, para el que no conoce quizá el sistema de empacador de acá de República Dominicana, para la gente que no ven de Estados Unidos, de Colombia, que le agradecemos de verdad su sintonía, así como otros países. ¿Cuál era el método en ese entonces? ¿Cómo operaba el proceso de empacado? O sea, ese trabajo para el empacador. ¿Y cuánto tú recuerdas que ganaste ese primer día? ¿Y qué Mira, hiciste con esos cuartos? Me imagino que lo... Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Porque lo que viene es oro puro. Suscríbete. Mucho. ese primer día fue fabuloso. No recuerdo la cantidad, pero sí fue ¿Qué no? una cantidad, diríamos que prudente, Ok, porque la tienda estaba llena de gente. Y la dinámica consistía en que tú ibas al supermercado, tú no tenías responsabilidad, diríamos,
trabajar dentro de la tienda, porque tú no eras un empleado fijo, Directo. o directo, pero tú le empacabas las compras a los clientes, de ahí le sacaba el parqueo y es como la generosidad del cliente. Ok. Cliente, traten siempre a los empacadores, que esos jóvenes de verdad que hacen un sacrificio por darle el mejor servicio a ustedes. Ojo con Yo, eso. yo cuando voy a un supermercado me recuerdo y dejo mi propinita bien. Entonces, esa era como más o menos la dinámica. Ok. Entonces, lo que tú hacías en el día, esa era tu paga. Ok. Yo recuerdo que siempre tenía mi clavito porque yo decía, yo no tengo un salario fijo, entonces tengo que organizarme para quizás desayunar con lo que iba haciendo y guardar para cuando tenía que comprar algo para mi casa, que ayudaba a mi madre, a mis hermanos que eran más pequeños que yo, costear el tema de los estudios y así sucesivamente. Qué bien. Que tú recuerdes, ¿qué tiempo duraste como empacador? Yo duré como empacador como 3 años. Como uy, Sí, mucho. sí. Ok, eso estamos hablando para qué año. Yo sé que tú tenías, me dijiste que entraste con 16 años, pero ¿para qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2010. Del 2010. Exacto. ¿Cuánto fue lo máximo que tú lograste recaudar? Si se puede decir, más o menos, no tiene que quizás decir exacto, en un día empacando. Yo te puedo decir que llegué a recolectar 2.000 pesos, 2.000 y algo de pesos En en un un día, día. en un día. Ok. Cuando se acercaba la temporada más fabulosa del año, que es el tema de la De Navidad, Navidad, la edición. fin de año, año nuevo, ahí se picaba bien. Se te metía la paca, como La decimos paga, aquí, la funda. la funda. Y una pregunta, ¿se podía dar el caso en aquel entonces? No sé si ahora se podría dar, ya tú me lo confirmarías más adelante. En aquel entonces se podría haber dado el caso de que un empacador pudiera llegar a ganar más, completar un mes o una quincena habiendo ganado más dinero, teniendo mayores ingresos que el cajero, por ejemplo. Sí, se Sí. podía dar. Pero para nosotros quizás era un poquito difícil, porque hace un rato te comentaba de que tú tenías, eran como 4 o 5 horas Ah, de sí. trabajo porque todos estudiábamos, Ah, verdad. ¿sabes? Entonces ahí teníamos limitantes. Ya los fines de semana era cuando tú no ibas a la escuela y tú como que trabajabas extendido ahí en el tema del empaque. Ok, ah, qué bien, qué Pero bien. sí, sí, el dinerito daba, tú sabes, para un jovencito que está como iniciando y que tiene necesidad de comprarse unos zapatos, un t-shirt, ayudar a su madre, quizás a veces llevar la cena, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en ese proceso, durante esos 3 años, mientras eras empacador, ¿qué pensaste la primera vez que viste a lo de corbata y cuello blanco, digamos a los gerentes, a lo de alto mando? ¿Qué sensación te trajo haberlo visto? No sé si lo viste en la entrevista directamente, al momento que te entrevistaron para ese puesto, o si lo viste después andando por la tienda. O sea, ¿qué pensaste? ¿Alguna vez te imaginaste o sentiste de, qué sé yo, ese asunto de decir, wow, me gustaría llegar a esa posición? Mira, la primera vez que fui al establecimiento no vi los supervisores, gerentes, encargados y demás, pero porque me entrevisté con la gestora o los recursos humanos. Ok, Luego que ya inicio trabajando, sí veía a sus supervisores con su camisa blanca, su corbata. Óyeme, y qué fabuloso. Y como te mencioné hace un rato, nunca pensé, o sea, llegar ahí, pero yo lo admiraba, o sea, yo decía, oye, este muchacho, y de hecho eran supervisores jóvenes, 20 y alguito, bajitos, 22, 23, 24 años, que ellos, la edad que yo tenía, y me parecía fabuloso. De hecho, siempre le brindaba un respeto por la admiración que le tenía, siempre obedecía, que eso es algo que los jóvenes hoy en día a veces carecen. O sea, hay que tener disciplina, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a los supervisores, porque a veces, y de hecho hay una gerente de línea que luego que ya yo me establezco empacando, que me decía a mí, y en ocasiones esas personas tienen hasta ese papel de guiarte, de ayudarte, y en ocasiones te ven hasta como un hijo. Y entiendo que hubieron supervisores que me vieron así, me dieron la mano, me enseñaban, me guiaban, y eso, tú sabes, me fue ayudando para el tema de mi crecimiento.